Prólogo 5. Limpiar el óxido. A estas alturas, realmente debería haber aprendido a dejar de hacer suposiciones sobre el héroe con orejas de conejo, dada la cantidad de veces que ella había superado sus impresiones sobre ella. Sin embargo, mientras ella se relajaba en la cueva disfrutando de la comida, él no pudo evitar pensar que era inesperado que un tipo de sangre caliente como ella fuera tan relajada en esta situación, una prohéroe como ella acababa de perder una pelea con un niño como ella. Él, sin importar cómo ella pudiera parecer apenas lo suficientemente mayor como para haber obtenido su licencia, él, en algún nivel subconsciente, entendió por qué ella no se había asustado por eso. Definitivamente, ella era del tipo instintivo, después de todo. Mientras ella había estado inconsciente, él se había sorprendido un puñado de veces teniendo pensamientos vagabundos sobre su futuro a partir de ahora, por desenfocados que estuvieran. Fue la primera vez desde su reencarnación que pensó en su futuro más allá de preguntarse si volvería al infierno una vez que este cuerpo muriera, y no era ajeno a lo que eso significaba. Probablemente lo había sentido de alguna manera. Pero aún así, pensé que estarías más frustrado, para ser honesto. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de veces que me llamaste mocosa. Realmente no había necesidad de especificar a qué se refería. Si fueras un monstruo, supongo que lo sería, pero, ya sabes. Tus movimientos apestan a experiencia y tienes agallas, lo sentí. Puedo respetar eso. Dejó el plato y miró perezosamente hacia la entrada, contemplando la puesta de sol. Sin embargo, estoy avergonzado como si no lo creyeras. Es así. Seguro que no lo parece. Comentó. ¿Estás acostumbrado a sentirte así o algo así? Puedo imaginarte teniendo que escribir disculpas con la suficiente frecuencia para que eso suceda, agregó como una broma alegre. Ella frunció el ceño, pero no parecía realmente enojada. Como el infierno que soy. Me aseguro de vivir sin arrepentimientos, ya sabes. Este es quizás el segundo recuerdo más vergonzoso que me haya quedado. Su curiosidad se despertó ante eso. Había pasado más tiempo de lo que recordaba desde la última vez que sintió una curiosidad ociosa así. Distraídamente se preguntó si tendría que volver a aprender a contenerlo. Segundo más. ¿Hubo algo peor que perder ante alguien de menos de la mitad de tu edad? Ella se volvió para mirarlo con una expresión en blanco. ¿Por qué? ¿Tienes curiosidad? Podrías decirlo. Manteniendo su mirada en blanco y su voz algo monótona, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, lo suficientemente curioso como para escuchar un secreto que, si alguna vez lo derramas, me aseguraría de venir y torcer tu cuello incluso si es lo último que hago. Reflexionó sobre su respuesta por un segundo. En realidad no, comenzó, y ella miró hacia otro lado. Pero todavía tengo un poco de curiosidad y puedo guardar un secreto, así que, ¿por qué no? No soy ajeno al peligro, bromeó. Se volvió hacia él de nuevo, con los ojos más abiertos y soltó una carcajada. Esa es una buena respuesta, chico. Creo que me gustas después de todo. Luego se apoyó contra una pared y sonrió. Su actitud en este punto se sentía como si estuviera saliendo con un amigo de mucho tiempo. Supongo que te cargaré con un secreto que guardar, entonces. Cuando yo era un pequeño mocoso, incluso más joven que tú, una vez quise ser un ídolo. Si hubiera algún récord Guinness, o el equivalente en este mundo de esos, por lo rápido que alguien podría hacer una doble toma, Shiro simplemente lo habría roto. Y en respuesta, ella simplemente se rió de eso. Lo sé, lo sé. Por eso es un recuerdo embarazoso, ¿ves? Luego sonrió como si estuviera recordando. Aunque no me avergüenza en absoluto el por qué. ¿Es eso así? Sintiendo que probablemente había alguna historia detrás de eso, silenciosamente la invitó a continuar, y ella captó la señal. Mira, de vuelta en la primaria, tuve una muy buena amiga. Una muchacha brillante y alegre, corazón de oro, siempre sonriendo. Se dejó vagar por el carril de la memoria, pero un día, se detuvo. Algo triste le había pasado. Si mal no recuerdo, la mascota de la familia había muerto. Algo así. De todos modos, ella estaba bastante deprimida después de eso. Y puedes apostar que quería hacer algo al respecto, ella simplemente no estaba siendo ella misma, ¿sabes? Pero yo también era un mocoso tonto, y no tenía idea de qué hacer. Sentía como si forzarla a hacer una broma o algo solo empeoraría las cosas, en lugar de hacerla reír. Pero un día, de repente se veía mucho mejor. Le pregunté si había sucedido algo bueno, pero ella solo dijo no realmente. Pensó que tal vez no quería hablar de eso. Pero día tras día, se veía mejor. Estaba feliz por eso, por supuesto. Pero quería saber qué lo causó.
No había tenido la menor idea de cómo ayudarla durante tanto tiempo, después de todo. Y resulta que acababa de entrar en un grupo de ídolos. Eso me extrañó al principio. Realmente no entendí lo primero sobre ídolos, y todavía no lo hago, para ser honesta. Ella se rió entre dientes. Lo cual dice mucho, considerando. Sin embargo, de la forma en que lo explicó mi amigo, estaban en el negocio de hacer sonreír a la gente y darles esperanzas y sueños. Y seguro que no lo entendí. Todo lo que vi fueron algunas chicas brillantes actuando lindas. Pero ¿sabes? Lo tuyo es darle a la gente sonrisas, esperanzas y sueños. Esa idea sonaba tonta, y estaba completamente metido en eso. Pero sí, sonrió con autodesprecio después de terminar la historia. Realmente no estoy hecha para eso, ¿ves? De hecho, era fácil de ver. Shirou ni siquiera podía intentar evocar una imagen mental de ellos sin reír, por lo que sabiamente se contuvo de intentarlo. Aunque él vio su punto, más allá de eso. Obviamente, nunca había pensado mucho en los ídolos, de todas las cosas, pero conocía la idea básica. Era una especie de secreto a voces en su mundo que esa industria tenía un lado oscuro muy feo y extendido, y supuso que este no era diferente. Una especie de sentimiento que transmitía la idea de héroes de este mundo. Pero incluso entonces, era más probable que algunas de las mujeres que entraban en ese mundo tuvieran pensamientos idealizados al respecto e intenciones genuinas. Y a juzgar por la historia de este momento, a veces, esos ideales se hicieron realidad. Algo así como, claramente, había héroes entre los héroes. E hizo la conexión, había una tercera similitud. Pero mira, probablemente te hayas dado cuenta, pero soy aún peor con todo este asunto de rendirse, aparentemente no había terminado con su historia. Y ahora que la idea estaba en mi cabeza, solo quería hacerlo de alguna manera, ¿sabes? Tener mi trabajo de hacer sonreír a la gente, ayudar a otros. Y luego una cosa llevó a la otra, e hice la conexión de que Héroes también hizo eso. Y resulta que ese trabajo en el que realmente encajaba bien. Terminó la historia con una sonrisa brillante. Incluso si seguí metiéndome en problemas durante el curso de héroe por alguna razón o por otra. Añadió en un murmullo bajo. ¿Eh? Entonces hicieron la misma conexión. Bueno, los héroes en este mundo eran mitad ídolos, mitad agentes de la ley, supuso. Combinando esta historia y lo que presenció durante su confrontación, tuvo una idea bastante precisa del carácter y la mentalidad de Mirko. Pero eso lo dejó con una pregunta importante que hacer. Esta mujer puede ser sencilla, pero no estúpida. No había forma de que no se hubiera dado cuenta del lado más oscuro de su profesión. Dime, Mirko. HMMM. Sabes que no todos los héroes entran en el trabajo con ese tipo de razón, ¿verdad? Sobre querer salvar a otros. Bueno, sí. La mayoría de los héroes profesionales tienen buenas razones para elegir esa carrera. Fíjate, este es un trabajo demasiado duro y competitivo para tener éxito con una determinación a medias, pero muchas personas son bastante únicas, es cierto, y supongo que algunos tipos talentosos lo logran simplemente por ser tan buenos, a veces. ¿Por qué preguntas? Su respuesta fue completamente indiferente. No es. ¿No te molesta? La pregunta le valió una mirada de pura confusión. ¿Qué quieres decir? Que no me molesta. Ya sabes, gente que realmente no tiene el corazón o la voluntad de un héroe, que se llaman a sí mismos héroes. Gente que usa ese título con motivaciones egoístas. Esas personas son tus colegas. ¿No te molesta en absoluto? Por un momento, la confusión permaneció en sus rasgos faciales. Luego, una breve mirada de comprensión, seguida de una de realización, seguido de una leve molestia, como si acabara de hacer una pregunta muy estúpida. ¿Por qué demonios debería tener un problema con eso? La pura convicción en su voz lo dejó sin palabras. Luego relajó un poco su expresión y continuó. Bien, eres un niño pequeño. Actúas tan diferente a uno y eres una bestia, de hecho me olvidé de eso. Supongo que no lo entenderás. Luego procedió en un tono de sermón. Yo soy yo, y mis razones son solo mías. Y mis razones son, quiero salvar a la gente y puedo aplastar a los villanos, así que tomé el trabajo y el título que me permitieron hacer de esas mis prioridades. Ella se encogió de hombros. ¿Qué significa ser un héroe? No sé y no me importa, dejaré eso para que los grandes cerebros lo debatan y lo pongan en un libro de texto en alguna parte. Yo soy yo, y si la gente me llama héroe, supongo que soy un héroe. ¿Y qué hacen otros con el título? No es mi problema. Confío en nuestros exámenes de licencia. Cualesquiera que sean sus razones o lo que los motiva, si alguien tiene la licencia pro, se la ha ganado. Son lo suficientemente capaces y saben lo suficiente como para no avergonzar al resto de nosotros.
Ella casualmente se rascó la oreja, pensativa. Supongo que no es imposible que alguien no calificado se escape por las grietas por suerte, pero el beneficio de la duda para los nuevos chicos, ¿sabes? Y con lo duro que es el trabajo, bueno. Si lo han hecho durante el tiempo suficiente para no ser llamados chicos nuevos, puedo creer con seguridad que son dignos. Entonces, en resumen, ella lo miró directamente y pronunció la última línea con toda la confianza que solo alguien con un proceso de pensamiento simple podría exhibir. ¿A quién le importa? Hago lo mío, por mis propias razones. Los demás no se interponen en mi camino, y sé que puedo confiarles la espalda si debo hacerlo. Eso es todo. Soy un héroe porque puedo y quiero ser un héroe. Y eso es eso. Ese simple discurso llegó como una bola de demolición que demolió el desorden mental que le impedía simplemente perseguir su deseo. No creía que simplemente había estado pensando demasiado en todo. Confiaba en que todas sus preocupaciones e inquietudes eran válidas, que sus razones para dudar eran correctas. Pero su simple línea de pensamiento era correcta. Estaba, y parecía, conmocionado, como si esa bola de demolición metafórica lo hubiera golpeado físicamente. Con un pequeño temblor, se sentó y se llevó una mano a la cara, adoptando de forma natural e involuntaria la pose del pensador. Sus ojos se desenfocaron, mientras veía cómo las paredes alrededor de su sentido de sí mismo se desmoronaban hasta convertirse en polvo. Y después de permanecer así el tiempo suficiente para que Mirko se sintiera obligado a preguntarle si estaba bien, dejó escapar una risa seca. Supongo que se necesitan pensamientos simples para romper con el pensamiento excesivo. Oí. ¿Quieres morir? Se rió inocentemente del intercambio. No se había sentido tan renovado desde el momento en que todavía se llamaba Shiro Emiya. Mi mal. Si alguna vez vuelvo a insinuar eso, tienes derecho a cerrarme un ojo. Había sido de mala educación, pero esta vez no pudo evitarlo. ¿Implicarme que sea tonto 2 veces? Exigiré al menos romperle la nariz por eso, señor. Trato y disculpas, de verdad. Yo solo, realmente necesitaba escuchar eso, supongo. Ella le lanzó una mirada enojada, luego HMMPF y se dio la vuelta. Está bien. Finalmente gané, después de todo. Won. ¿Qué quieres decir? Por lo que podía decir, en todo caso, había sido él quien había cometido el delito. ¿Qué? ¿No me escuchaste prometer? Se volvió para mirarlo de nuevo, esta vez con la sonrisa más brillante que él aún no había visto en ella. Que yo te salvaría. Y una vez más, Shiro se quedó sin palabras. Con toda seriedad y un toque de terquedad en su voz, respondió. Pasé la prueba. Seré inflexible en eso. Pero, maldita sea, lo hiciste, dijo finalmente, con una sonrisa que encajaba perfectamente con la de ella. Prólogo 6. Templado de la aleación. Te lo digo, todo está bien. Misión completa, hice lo que me pediste. Joven Mirko, no es como si dudara de tu juicio, pero, lo entiendo, estás preocupado, pero escucha. Pasó tu prueba de manera justa. Te aseguro que si algún villano que no sea un bateador pesado de clase mundial se cruza en su camino, el muchacho no será el que lamenta el encuentro. Nunca dudé de la capacidad del joven Shiro para defenderse, aunque lo admito, me sorprende escuchar que podría derrotarte. Pero que un joven como él viva como un ermitaño así es, estará bien, digo. Hice lo que me pediste. Incluso si lo dejaran solo, estaría bien. Y a pesar de eso, voy a estar de visita a menudo. Oh, no podría pedirte que, no es solo para vigilarlo, sonrió con picardía. Es un gran compañero de entrenamiento. La mayoría de los villanos alrededor de estas partes son pequeños, él será de gran ayuda para mantenerme alerta. ¿Tu evaluación de él es tan alta? Aunque te había advertido que no lo subestimaras, tal vez fui yo quien hizo eso, entonces, aún así, el conflicto estaba claro en el rostro de Olmig, pero finalmente, concedió. Muy bien. Confiaré en tu juicio, joven Mirko. Pero te imploro, no dudes en venir a pedirme ayuda si algo sale mal, ¿de acuerdo? Hablando de eso, creo que tus tratos con él fueron que, si fallecía, fingirías que nunca lo atrapaste. Eso es correcto. ¿Por qué la pregunta? Entonces, sus cargos por vigilantismo, ¿podríamos también fingir que nunca descubrimos quién estaba detrás de esto? Me ocuparé de convencerlo de que deje de hacer eso. No soy un fanático de eludir voluntariamente la ley, Mirko, y parecía aceptar su responsabilidad. ¿Por qué preguntarías? Su expresión se volvió un poco esperanzada a la luz de la realización. ¿Podría ser? No puedo decirlo con seguridad, por supuesto.
Estamos hablando de años en el futuro, y él se sentía como el tipo de persona que se preocupa demasiado por tonterías triviales. Buut, ella sonrió feliz ante la idea. Creo que podemos terminar teniendo un compañero de trabajo muy competente dentro de una década. Los siguientes 3 años, al igual que el anterior, se dedicarían principalmente a la rutina. Sin embargo, a diferencia del año anterior, fue una rutina satisfactoria, atractiva y gratificante, y no solo por la recién descubierta salud mental de Shirou. Casi todas las tardes, Mirko pasaba por la cueva y, en distintos niveles de saltear sus saludos, se encerraba en una pelea con Shirou. Rara vez se volvieron tan intensos como en su primer encuentro, aunque ocasionalmente lo hicieron, en el que ambos recibieron un entrenamiento valioso en condiciones extremas, pero Shirou pronto descubrió que tenía una poderosa razón para seguir mejorando. El talento natural de Mirko en CQC superó con creces el suyo, y ella se acostumbró rápidamente a sus movimientos, lo que lo obligó a usar todos los trucos de su libro menos noble Phantasms durante sus escaramuzas. Afortunadamente, era un niño en crecimiento y ese crecimiento lo ayudó a mantenerse al día con su propia mejora. Después del entrenamiento / ejercicio, ella se quedaba a cenar, hablaban de lo que pasara por sus mentes y ella regresaba, después de dejarlo con el periódico del día y, de vez en cuando, libros de texto para su educación en el hogar, que él nunca mencionó que no lo necesitara, aunque lo hojeó para cubrir las diferencias entre su sentido común y el de este mundo. Se sometería a un entrenamiento personal espartano durante la mañana y pasaba algunas horas del día en la ciudad, bajo la insistencia de Mirko de que al menos intentara tener una apariencia de vida normal, a lo que aceptó por respeto. El dinero ya no era un problema, ya que ella lo obligó a aceptar que le entregaran una parte de sus propios ingresos, por supuesto que te deberían pagar como compañero de entrenamiento. Superas a todos los profesionales que he conocido en ese campo. La comida es tan buena que debería pagarte tarifas de restaurante de todos modos. Así que cállate y toma mi dinero. Mientras tanto, sus actividades nocturnas ya no eran. Mirko esperaba que le costara más convencerlo de eso, pero al escuchar que lo estaban encubriendo después de que técnicamente lo habían atrapado una vez, respetó el gesto y se rindió. Tomar contramedidas contra las entradas más dinámicas de Mirko lo compensó en términos de experiencia, de todos modos. El único momento tenso que tuvo durante esos años fue la única vez que Mirko espió su entrenamiento. Ocurrió 2 años después de su primer encuentro. Por un tiempo, ella había intentado ocasionalmente preguntarle por qué de vez en cuando notaba que él tenía más mechones de cabello blanco ceniciento, o por qué su inexplicable bronceado de cuerpo completo se hacía más pronunciado con el tiempo. Normalmente, ella era bastante comprensiva sobre su falta de voluntad para hablar de las cosas. Cuestiones como dónde aprendió a luchar, cómo funcionaba su Kirk, dónde consiguió los electrodomésticos de la cueva o cómo funcionaban, solo preguntó una vez, y nunca más. Su única respuesta a su rechazo de una explicación fue preguntar si era algo que le preocuparía saber, o si era difícil de explicar, seguido de un está bien. Confío en ti. A su respuesta a la última. Pero ella fue lo suficientemente aguda como para notar la ligera vacilación en su respuesta cuando se le hizo la misma pregunta sobre sus cambios físicos. Un día, se cansó de evitar el problema. Sigues pareciendo más y más como si pudieras ser mi hermano pequeño, amigo, acusó. Claramente no te preocupa demasiado como para no saber de qué se trata, y claramente no parece algo de lo que no deba preocuparme. Tómate o habrá consecuencias. Ella nunca especificó cuáles serían esas consecuencias, pero él había llegado a apreciarla lo suficiente como para no querer saberlo, así que se dio con un suspiro para explicar vagamente. Es un efecto secundario del uso excesivo de mi Kirk más allá de lo que puedo manejar con seguridad, comenzó a explicar, lo que no suena muy tranquilizador en el papel, pero realmente no es nada de qué preocuparse. Es técnicamente un daño, supongo, pero es algo parecido al tejido cicatricial. Puede que no se vea bien, pero en realidad no me causa ningún problema, en todo caso, hace que sea más fácil empujar mi Kirk sin importar el límite superior. Esa última parte y lo que siguió no era técnicamente, del todo 100% cierto, pero era cierto que no tenía ninguna consecuencia real y prefería ahorrarse un sermón no deseado sobre cómo cuidarse mejor. Piense en los zapatos gastados. Los zapatos nuevos son un poco difíciles de poner hasta que ceden, ¿verdad? Después de un tiempo se vuelven más sueltos, lo que significa que están gastados, pero en realidad se vuelven más cómodos de usar sin causar realmente cualquier problema. Puedes pensar en ello como algo así. Ella le lanzó una mirada como si no estuviera del todo convencida.
Quizás debería haberse apegado a los hechos, dado lo extraordinariamente buena que parecía ser ella para detectar mentiras. Claro, vamos con eso, por ahora. Pero no creas por un instante que alguna vez escucharás el final si resulta que te está lastimando de alguna manera. Para ser justos, debería. En su primera vida, esa degradación física a menudo venía acompañada de daños en sus circuitos mágicos y una miríada de accidentes vergonzosos cuando sus nervios tomaban el control de eso. Simplemente sabía cómo solucionarlo ahora que estaba en NG+. Pero era cierto que la piel oscurecida y el cabello descolorido, en sí mismos, no eran algo de qué preocuparse. Una opinión que no compartió después, a la mañana siguiente, tomando un día libre del trabajo de Ero, se coló en su campo de práctica para espiar. Algo contra lo que estaba completamente desprotegido, ya que Mirko y Esteal nunca habían sido dos conceptos que pudiera encajar en un solo pensamiento juntos hasta ese día. Y solo su suerte, ella tuvo que presenciar uno de sus ejercicios de entrenamiento más brutales. Si Mirko hubiera poseído algún tipo de sentidos mágicos, probablemente se habría dado cuenta de inmediato del silencio del campo limitado que cruzó. Esa escuela de magia estaba muy lejos de la especialidad de Shirou, pero al menos había aprendido los conceptos básicos, ya que podían ser increíblemente convenientes, como en este caso, bloquear todo sonido para que no escapara de sus fronteras. En cambio, avanzó sin ser molestada hasta que vio a Shirou en un claro antinatural en el medio del bosque, que, notó, estaba delimitado principalmente por lo que parecían ser marcas de quemaduras. En el medio estaba Shirou, sosteniendo un arco negro casi tan alto como él, y en su mano creó de la nada un... ¿Fue eso un simulacro? ¿Un taladro de flecha? Lo colocó en la proa y apuntó hacia el cielo. No tenía idea de cómo esa cosa de aspecto pesado podía volar muy lejos, pero, de nuevo, el tiro con arco no era exactamente algo de lo que estuviera particularmente bien informada. Luego cerró los ojos mientras apuntaba al cielo, aparentemente enfocado por un momento, y soltó el proyectil. Si le hubieran dicho que, en ese momento de concentración, él había determinado a su objetivo como él mismo, habría encontrado la idea ridícula en más de un sentido. No fue como si disparara hacia arriba, se necesitaría nada menos que un milagro para que el misil simplemente descendiera directamente de regreso a su fuente. Sin embargo, cuando alcanzó su altura máxima, la gravedad desplazó milagrosamente el centro de gravedad del objeto de modo que, al caer, se dirigió directamente hacia el joven. Y sin perder el ritmo, como si lo hubiera esperado plenamente, extendió su mano bronceada hacia el objeto entrante y gritó: «Roañas». Era una operación increíblemente delicada la que estaba llevando a cabo aquí. Roaías era un escudo maravillosamente conveniente y poderoso, pero el recuerdo de Gaevold penetrando en él, incluso si prevenía su mortalidad, permanecía fresco en su mente. Y así, decidió dominar aún más su uso. Normalmente, convertir a Roaías en un fantasma roto no habría sido más que un desperdicio. A través de su naturaleza en capas, fue simplemente más efectivo usarlo tal como estaba. Pero insatisfecho con que eso era lo mejor que podía hacer, había estado practicando inundar con prana cada pétalo individual en el momento en que estaba a punto de romperse, mejorando el poder de frenado de cada una de las 7 capas. Después de que cada Volk segundo impactara el escudo de luz, 3 de los pétalos se rompieron instantáneamente. Poco podía hacer al respecto. El cuarto pétalo se rompió menos de un segundo después. Logró inundarlo antes de que eso sucediera, atenuando aún más la fuerza de la explosión. Lo mismo ocurre con el quinto y el sexto, medio segundo y un segundo después del último, respectivamente. Pero para el séptimo, apenas perdió el tiempo, y un poco más de la fuerza de lo que teóricamente era posible detener lo logró. Galadbolg era un noble fantasma clasificado a más. Gaevold, lanzado, fue clasificado como B+, y puso a prueba los límites del poder de detención de su escudo. Las proyecciones de fantasmas nobles generalmente se degradaban en un rango, aunque estar roto aumentaría su poder. Fue una prueba de ajuste. Aunque la explosión había disminuido en su mayor parte y no fue a quemarropa, todavía esculpió una parte considerable del brazo reforzado con el que bloqueó, que rápidamente comenzó a sanar. Como el chirrido de chatarra emanaba de su proceso de curación, debería haber estado experimentando un dolor terrible. Sin embargo, el joven estaba sonriendo. «Casi perfecto», murmuró en voz alta, a pesar de pensar que estaba solo. «Dominaré esta defensa pronto». «¿Entonces fue una mejor defensa la que estabas practicando?» Su voz lo sobresaltó, ya que ella entró aparentemente de la nada. «Bien. La autoconservación es importante. Esa es la única razón por la que no te estoy dando un poco de sentido común en este instante. Rumi. ¿Qué estás haciendo aquí esta oreja?»
Nunca la había visto tan enojada. Ni una sola vez. Y así pasan las próximas horas enredados en una gran, fuerte e intensa discusión. En esencia, era una versión más intensa de la discusión que Shiro Emiya había tenido una vez con Tosaka Rin, centrada en su falta de preocupación por su propia seguridad e integridad, ya que no consideró cuidarse a sí mismo sobre cualquier resultado que pudiera tener. En realidad, esté logrando e ignorando cualquier dolor que pueda sufrir en el proceso. Ese rasgo estaba codificado en Shiro, ya que incluso cuando era Shiro Emiya, nunca había superado esta tendencia. Era simplemente una parte integral de quien era ahora, y era lo suficientemente competente como para saber hasta dónde podía llegar sin comprometer su condición futura. Pero esa actitud tan irrevocablemente fusionada con su carácter sería casi imposible de explicar a alguien que no supiera cuántos años tenía en realidad. Mientras tanto, Mirko no se contuvo en darle pensamientos honestos y sin censura al respecto como lo hizo Rin. Uno podría pensar que es hipócrita de su parte, ya que estaría entre las primeras en ignorar cualquier dolor y daño a sí misma mientras perseveraba en su misión, algo que demostró con bastante claridad en su primer encuentro. Pero como ella lo veía, el problema era que a Shiro no le importaba en absoluto. Ambos dejaron perfectamente claros sus pensamientos y puntos, pero ninguno pudo aceptarlos del otro. Ninguno podía entender la perspectiva del otro. Eran demasiado diferentes, a pesar de todas sus similitudes. Entiendo que estás seguro de que estarás bien. Pero verte actuar de esa manera solo me hace sufrir. Me preocupo por ti, idiota, más de lo que parece preocuparte por ti mismo. Entiendo que es preocupante. A diferencia del pasado, realmente lo hago. Pero esto es solo parte de lo que soy. Solo puedes confiar en que realmente sé lo que estoy haciendo. En última instancia, en algún momento, decidieron mutua y tácitamente resolverlo y sacarlo de su sistema a través de un spar, que inevitablemente se escapó más allá de los límites de uno. Quizás Shiro estaba lo suficientemente conmovido por lo que se sintió como una posible secuela de la persona más cercana que afectó sus sentidos normalmente agudos. Tan improbable como era dejar que su estado mental se interpusiera en su camino. Quizás Rumi estaba lo suficientemente enojada y preocupada como para empujarla más allá de lo que podía incluso su heroico impulso. Tan improbable como era que ese impulso fuera más bajo que cualquier otra de sus emociones. Pero ese día, después de muchas horas de intensa batalla, fue la primera vez que los dos tuvieron un empate. Ella se había quedado sin gasolina, él había agotado su propia resistencia y energía mágica. Habían estado en ello durante todo el día, la luz de la luna ahora bañaba sus cuerpos agotados en el suelo, ya que ninguno de los dos logró afirmar el dominio, posiblemente para bien. Después de recuperar el aliento, se disculpó para ir a cocinar algo para los dos, por lo que se quedó solo con sus pensamientos. Con una inseguridad inusual en él, comenzó a preguntarse si tal vez este sería el siguiente paso en la ominosa predicción de su sufrimiento que Justea se dio hace tantos años. Hacer que creciera para amar a otra persona, algo que no hubiera esperado que sucediera antes de ese fatídico día, solo para terminar peleándose con ellos. Porque a estas alturas, Rumiu Sagiyama era el amigo más cercano que había tenido en toda su vida. Se tragó esa preocupación y se armó de valor para aceptar lo que sucediera. No solo no podía cambiar esa parte de quien era, sino que no sentía que debería hacerlo, no más de lo que Shiro Emiya sintió que debería cambiar después de presenciar cuál era su destino final. Quizás, en un futuro potencial, los lazos formados con otros le enseñarían lo contrario, como lo habían hecho para Shiro Emiya, que nunca se convertiría en Emiya. Pero ese futuro potencial no era ahora. Y entonces le llevó la comida a un Rumi de aspecto cansado, dolorido por lo que podría pasar muy lejos de su rostro y sellado en su corazón. Y los dos empezaron a comer en silencio. Esos momentos de tranquilidad eran raros en su presencia. Y como era de esperar, fue ella quien rompió ese silencio. Hombre, realmente debería disculparme con ellos. No era lo que esperaba oír, si es que algo. ¿Ellos? Las muchas personas que me aguantaron, respondió. ¿Es esto lo que se siente al discutir con un idiota terco que no cambiará de opinión incluso si el infierno se congelara? Nunca había estado de este lado de la situación, pero pensando en ello, he sido la fuente de ella en abundancia. Un breve momento de silencio. Un momento libre de tensiones. Sí, puedo imaginarlo. Puedo imaginarlo muy fácilmente. Lo sé, bien. Se miraron el uno al otro. Y empezaron a reír. No se había resuelto nada, pero nunca podría odiarlo realmente por eso.
Ella conocía muy bien la sensación de apegarse a sus armas, independientemente de lo que otros pensaran cuando sentía que era lo correcto, y en retrospectiva, después de haber descubierto su corazón sobre cómo se sentía al respecto y haber confirmado que recibió esos sentimientos, ella estaba satisfecha. Y él entendía esa parte de ella lo suficientemente bien como para darse cuenta ahora que ese era el caso, reprendiéndose a sí mismo por su duda anterior. Hoy no sería el día en que se abriera una brecha entre su vínculo. Y el año siguiente vino y se fue como lo hicieron los dos últimos, con pocos cambios que el cuerpo de Shirou se desvaneció por completo en los colores que lucía el anterior, sus días se desarrollaron de la misma manera que lo habían sido. Hasta el día en que su libertad tuvo un final repentino y brusco. Prólogo 7, final. Gambito de sacrificio. Estaba destinado a suceder eventualmente. En los 3 años transcurridos desde su primer encuentro, el rango de héroe de Mirko se había disparado. Ella siempre tuvo el talento, el encanto y el impulso para triunfar, pero el crecimiento anormal de su juicio rápido y su habilidad de batalla convirtió lo que seguramente sería un rápido ascenso de rango en uno meteórico. Era natural. Una de las marcas de la grandeza de Olmig siempre había sido su habilidad para resolver conflictos tan pronto como llegaba a la escena. Parte de por qué su mera presencia trajo tanto alivio y tranquilidad a todos los que estaban en problemas fue porque ver su llegada no solo significaba que las cosas comenzarían a mejorar, significaba que el problema se resolvería de inmediato. Por lo tanto, una vez que Mirko se convirtió en experta en realizar esa misma hazaña, era de esperar captar la atención de los medios. La mayoría de los villanos simplemente no podían compararse con Shirou. Al estar acostumbrados a los spars casi diarios con él, simplemente no representaba ninguna amenaza, lidiar con ellos era tan fácil en comparación como para ser considerado aburrido. Ni siquiera necesitaba comenzar a considerar cómo abordar la situación. Tan pronto como llegaba a la escena, simplemente saltaba hacia cualquier villano demasiado fácil de atrapar con la guardia baja que identificaba en el mismo instante en que entraban en su punto de mira, evitando casualmente sus lamentables y demasiado lentos intentos de defensa, y fácilmente noquearlos. Después de años de estar en el extremo receptor de sus flechas, incluso las armas de fuego apuntadas hacia ella se sentían como poco más que juguetes para ella. Para cualquier villano que tuviera la mala suerte de ser su objetivo, era indistinguible del monstruo de una película de terror. Su confiabilidad se estaba volviendo ampliamente reconocida como superada solo por el propio Olmig. De hecho, los foros de internet incluso me dijeron por un tiempo que ella había asistido a la misma escuela de artes marciales Bendy, Visi de Olmig. Por lo tanto, entró en el top 10 de las clasificaciones de héroes mucho más rápido de lo que hubiera tenido si no se hubieran conocido. Así que estaba destinado a suceder eventualmente. Cuando un héroe tan famoso y bien considerado desaparece misteriosamente todos los días después de sus rondas para ir a algún lugar que no revelaría a los medios, la gente se pondría curiosa y, tarde o temprano, alguien seguramente la seguiría con éxito. Por lo general, se suponía que los civiles no debían utilizar sus quirks, a menos que se les otorgara una licencia para situaciones muy específicas. La mayoría de los adultos entendieron el razonamiento detrás de esa ley y la acataron sin pensarlo 2 veces. Pero siempre habría niños menores de edad que no estaban tan contentos con eso. Especialmente aquellos que tuvieron la casualidad de poseer quirks particularmente convenientes. Quirks convenientes como este Alps. Suteru Impei, de 12 años, poseía un don notablemente raro y útil que esencialmente funcionaba de manera idéntica a la habilidad de sirviente, ocultación de presencia. Siendo un don que, por su propia naturaleza, hizo que fuera fácil usarlo sin ser atrapado, lo había usado generosamente a lo largo de su vida, a menudo por razones poco saludables, y tenía demasiada confianza en la protección que ofrecía. Le concedió. Otros habían intentado averiguar dónde desaparecía Mirko todas las tardes, pero en cuanto notaba que la seguían, los dejaba fácilmente en el polvo con su velocidad natural. Y como solo otros héroes podían usar abiertamente las peculiaridades del tipo Speed para ponerse al día, el secreto se había mantenido en secreto hasta ahora. Suteru, sin embargo, planeó no seguirle el ritmo, sino acecharla, seguirla lo mejor que pudiera día tras día, perseguirla mientras pudiera mantenerla a la vista y descubrir lentamente hacia dónde se dirigía. Un plan a medias que requería una gran cantidad de paciencia. Pero la terquedad de un niño, la confianza infundada de alguien que aún no había saboreado el fracaso y la cachonda sin fondo de un adolescente que persigue a su primer enamoramiento le proporcionaron mucha paciencia y más en abundancia.
Le tomó un mes hasta que logró seguirlo hasta la montaña, y aunque el acecho se volvió mucho más difícil en ese punto, hizo una conjetura educada de que, dondequiera que se dirigiera, podría ser lo suficientemente reconocible visualmente como para una búsqueda ciega a través del área podría permitirle encontrarlo por su cuenta. Por supuesto, una idea tonta que solo podría producir frutos por pura suerte. Pero la pura suerte bendijo al chico. A la mañana siguiente, durante su búsqueda mientras faltaba a la escuela, casualmente terminó encontrándose con el claro donde Shirou hacía la mayor parte de su entrenamiento. Cuando llegó, Shirou ya estaba allí, y se acercó con cautela, tratando de ver bien, preguntándose quién era esa persona, cuál podría ser la relación que sin duda tenía con su adorable Mirko. Pero Miss Fortune había bendecido al niño tanto como Fortune. En las últimas semanas, una de las nuevas tácticas de Mirko había sido saludar a Shirou a través de derribos sigilosos, pocos de los cuales tuvieron éxito gracias a sus agudos sentidos y experiencia. Y no acostumbrado a que los extraños vengan a cualquier parte del lugar, mucho menos extraños particularmente hábiles en el sigilo, pero bastante acostumbrado a la nueva táctica de Mirko, cuando Shirou sintió el susurro de las hojas detrás de él, pero no pudo sentir una presencia, suspiró, completamente convencido en tenga en cuenta que era su querido amigo acechando allí. Y como saludo propio, proyectó un pequeño cuchillo arrojadizo en su mano y lo arrojó hacia la dirección del sonido. Conocía bastante bien la dureza de Mirko. Sabía que ella podía soportar esa herida con una risa. De hecho, si le hubiera arrojado un cuchillo sin filo, probablemente incluso se habría ofendido. Y además, esperaba que ella simplemente lo golpeara con sus propias manos de todos modos. Así que el cuchillo que arrojó era, de hecho, afilado y peligroso. Y aunque Miss Fortune no había bendecido a Suteru con la fuerza suficiente para que muriera ese día, ciertamente recibió una herida de apuñalamiento de un niño desconocido que vivía secretamente en el bosque. No hace falta decir que conseguir la atención médica adecuada del mocoso asustado y llorando era mucho más alto en la lista de prioridades de Shirou que su propia autoconservación. Y al carecer de habilidades de sigilo muy convenientes como las que su Kirk le otorgó al niño, no tenía el juego de herramientas para llevar al niño a una clínica y hacer una escapada limpia sin meterse en problemas. Así que unas 2 horas después de que sucedió el incidente, y después de un montón de preguntas incómodas y momentos incómodos, Shirou se encontró en la sala de interrogatorios de la oficina de policía. No era como si no hubiera pensado en ninguna historia potencial para usar en caso de que ocurriera un accidente como este, pero al ser traído, una de las primeras cosas que la policía intentó hacer fue identificarlo, lo que se volvió bastante complicado. No tenía identificación de ningún tipo, e incluso si su desaparición original hubiera sido debidamente informada, ahora se veía demasiado diferente para ser identificado. Así que su interrogatorio real se había suspendido por el momento mientras la policía se ocupaba de este problema en particular, y como parte del esfuerzo para hacerlo, se había enviado un breve informe sobre la situación a los héroes cercanos, con la esperanza de que uno de los ellos pueden tener una pista. Como era de esperar, Mirko estuvo entre los que recibieron el informe y se apresuraron al rescate. Como era de esperar de Mirko, lo hizo sin formular el menor rastro de un plan. Mirko nunca había sido muy buena para hacer uso de su autoridad como héroe de alto rango. Claro, ella podría haber forzado ocasionalmente su camino para ser obedecida cuando alguien se interponía en su trabajo, pero para ser honesta, incluso sin ese rango, su carisma natural, intimidación, habría hecho el trabajo. Simplemente no era de su gusto hacerlo. Sin embargo, hoy, sin arrepentirse, lo utilizó para solicitar omitir el procedimiento de identificación adecuado y caminar directamente a la habitación con el niño con el que afirmaba conocer bien. Por supuesto, incluso para ella, tener una conversación con el joven criminal a solas y sin supervisión no era posible, pero fácilmente accedió a estar acompañada por 2 policías cuando entró en la habitación y, como una forma de saludo, introdujo su puño en el cuero cabelludo de Shirou con un bonk fuerte. Algo por lo que normalmente habría protestado, pero sabía que era mejor no estar de acuerdo con el acto de ser un niño regular bajo su tutela, sin darse cuenta de que no era un acto y ella solo le estaba dando el saludo que consideraba apropiado. Por el problema que acaba de causar. Aunque para ser justos, los 2 policías tuvieron prácticamente la impresión de que él pensaba que ella tenía la intención de darles. Tras su interrogatorio, y dudando de su capacidad para adaptarse e improvisar a cualquier cubierta inventada apresuradamente, Shirou explicó los eventos que ocurrieron esa mañana en el bosque.
Asintiendo con la cabeza en comprensión, Mirko se volvió hacia los policías y les confirmó que lo que acababa de describir sonaba muy plausible, ya que de hecho era una realidad que recientemente había estado agrediendo al niño con sigilo. No hace falta decir que los policías se quedaron estupefactos ante ciertas partes de la historia. Él era solo un niño. ¿Cómo demonios tenía sentido para él participar en entrenamiento de combate con uno de los principales héroes de la nación? Una reconocida por su habilidad de combate, además de eso. Aún así, la historia era bastante sólida, y después de confirmar el Kirk de la víctima y recibir una declaración de él, o más bien, descifrar la apariencia de uno que era capaz de dar. Al menos pudieron determinar que lo que sucedió realmente fue un accidente. Pero por accidente o no, se habían abierto demasiadas preguntas preocupantes como para simplemente descartarlas y dar por terminado el día. No solo no pudieron identificar al niño más allá de ser un conocido de Mirko, lo cual era un gran problema en sí mismo, sino que también estaban lidiando con una gran cantidad de problemas legales, como la habitación ilegal en la propiedad del ayuntamiento, una fuente de ingresos no registrada, uso ilegal de su Kirk, y así sucesivamente. Inicialmente, Mirko estaba bastante confundido por todo eso. Por supuesto, había sido educada en leyes durante su formación como héroe, pero no era su mejor asignatura y la mayor parte había desaparecido de su memoria. ¿No está bien que se haya instalado en la montaña sin molestar a nadie? ¿Cómo es un problema que estuviera obteniendo dinero de algún lugar si no lo estaba robando? Al menos podía entender el problema con el uso de Kirk, pero no mucho más. Pero a medida que la comprensión del alcance de la situación se asentó, también lo hizo la comprensión de que si las cosas continuaban como estaban, independientemente de cualquier otro castigo que Shirou recibiera o no, él tendría antecedentes penales antes de que terminara el día. Ella no podía tener eso. Pero te imploro, no dudes en acudir a mí en busca de ayuda si algo sale mal, ¿de acuerdo? Seguramente, si ella pidiera ayuda, ese hombre podría resolver algo, pero, no. En primer lugar, no quería ensuciarle las manos por un problema que, en última instancia, podría resolver por su cuenta. En segundo lugar, fue más o menos su propio descuido lo que causó este problema en primer lugar. En tercer lugar, parte de esto era un problema del que tenían que ocuparse en algún momento de todos modos, pero ella había seguido presionando. Y por último, pero definitivamente no menos importante, Shirou era su amigo, pensaba en él como su protegido, y sentía que tenía que asumir la responsabilidad de este lío. Se frotó las sienes, concentrándose y tratando de alejar cualquier pensamiento del dolor de cabeza que estaba a punto de convertirse, y le lanzó a Shirou una mirada furiosa con un claro mensaje tácito. No jodas esto. Sobre su identidad, al menos esto, es fácil de entender. Oh. Uno de los policías respondió, con la esperanza de que al menos este misterio pudiera resolverse. Entonces, ¿sabe quién es este chico, señorita Mirko? Maldita sea, lo sé, respondió sin dudarlo. Él es mi hijo. Todos menos ella en la habitación se congelaron. Los hombres tardaron más de unos segundos en encontrar su voz para responder. ¿Y, tu hijo? Sí. Pero, el hombre hizo una búsqueda rápida en su computadora. Su registro civil no menciona ninguna descendencia. Sí. El hombre miró alternativamente a los dos, demasiado angustiado para notar que la expresión del niño era anormalmente ilegible. El otro tragó saliva. Pero, ¿su edad y la tuya? Sí. La energía en esa última respuesta estaba cargada de significado, y los dos hombres se miraron dos veces a la pareja e intercambiaron miradas nuevamente. Físicamente hablando, no era del todo imposible. Un parecido, ciertamente estaba allí. Al menos, en su estado actual. Un niño que vive solo en las montañas, ella no sabía de los problemas legales con eso, visitas secretas diarias. La edad a la que habría tenido que. Las implicaciones de eso. Su imagen consideró. En cuanto a las teorías, estaba tan débilmente unida que se la consideraba una teoría de la conspiración. Y si se hiciera una investigación medio decente, sería refutada en menos de un día. Pero, por supuesto, si es cierto, tal investigación que se realiza en primer lugar sería extremadamente incómodo e incómodo. Y era uno de los héroes mejor clasificados del país el que estaba saliendo con esta historia, implícita. ¿Y qué otra razón, además de ser la verdad, podría tener que decir algo así para encubrir a algún niño que vive en el bosque y no está registrado? Nosotros, lo entendemos. Pero, esto plantea algunos problemas, sí, lo sé. Qué torpe de mi parte. Habló en un tono como si estuviera pidiendo disculpas por algún error tonto, pero su rostro permaneció completamente serio, un detalle lleno de implicaciones.
No puedo creer que me olvidé durante tanto tiempo de procesar el papeleo de adopción. Tonto de mí. Seguramente hay algo que podamos resolver sobre ese tema. Eso es. La solicitud implícita llegó alto y claro. Pero, tal petición, básicamente les estaba pidiendo que la ayudaran a bailar alrededor de la ley, aquí. Y ya que estamos en eso, hubo más. Entiendo que esto es una petición desvergonzada de mi parte, en este punto. Cuán indignante era la demanda que estaba a punto de hacer. ¿Habría alguna posibilidad de simplemente escribir todo esto como un desafortunado accidente y terminarlo sin abrir un registro? Verás, sería bastante triste si, debido a un golpe de mal suerte como esta, mi hijo tuvo dificultades para inscribirse en la UA, ¿no crees? Ni siquiera pudieron reunir una respuesta. Se habían quedado sin palabras. Los dos hombres se disculparon y salieron de la habitación, diciendo que tenían cosas que discutir, y los dejaron solos. Unos segundos después de que la puerta se cerró detrás de ellos, sin hacer contacto visual, Shiro habló en voz baja. ¿Seguirán escuchando a través de los micrófonos? Ya sabes. Lo dudo, respondió ella, aunque su voz también era baja. Ninguno de los dos hizo contacto visual. ¿No viste sus caras hace un momento? Están demasiado conmocionados para pensar con claridad. Demonios, probablemente en realidad apagan los altavoces para poder concentrarse en su discusión sobre qué hacer. Quizás, no tenías que hacer eso, ¿sabes? Lo hice, y pude. No lo hiciste. Un tiempo en la cárcel no es nada en comparación, y lo digo en serio. Lo sé. Eso no fue el problema. Ni siquiera mencioné querer. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? No seas difícil, ahora. No tengo que ser un héroe. Puedo ganarme la vida como chef, o abrir un café o algo así, y hacer lo mío en secreto como solía hacerlo. Es tu sueño y no crees que no me di cuenta. Te mereces ver las sonrisas de las personas que salvas. Le tomó un poco más de lo normal formular una respuesta a eso. Completamente inconsciente de ello, ella acababa de acertar en una debilidad conceptual de Shiro, y él se conmovió mucho más de lo que estaría dispuesto a admitir, incluso sabiendo que no había sido intencional. Es un precio demasiado alto para pagar. No vale, ella se volvió para mirarlo directamente a los ojos. ¿Crees que soy tan mezquino como para importarme lo que piense la gente? Tuvo dificultad para devolverle la mirada. La gente hablará, ya sabes. Realmente nos parecemos lo suficiente a estas alturas. Los rumores, ¿crees que soy tan mezquino como para importarme lo que piense la gente? Aún así. Ella suspiró exasperada. ¿No puedes aceptar que estoy haciendo un sacrificio para protegerte? Ante eso, al menos, pudo mirarla directamente mientras respondía. Sí. Puede que no sea tan malo aceptando ayuda como lo fue Shiro Emiya, pero aún así era un sacrificio demasiado grande para lo que sentía como una ganancia demasiado innecesaria. Bueno, entonces. Digamos que no lo soy. Lo enfrentó con cada fibra seria de su ser. No estoy privando a toda una generación de futuros héroes de la oportunidad de inspirarse en quien estoy completamente seguro de que será un héroe lo suficientemente legendario como para ser escrito en los libros de texto futuros como una figura que podría estar al lado de Olmidos. Decir que su declaración lo dejó sin palabras sería como decir que su afirmación de que él era su hijo había sido algo ligeramente sorprendente. Después de todo, esta fue la primera vez que probó el sueño que tuvo durante tanto tiempo, tan puramente, durante más tiempo. Sabía que tenía el poder de ser un héroe. Sabía que tenía la fortaleza de corazón para ser un héroe. Sabía que podría haber sido uno si el mundo mismo no lo hubiera traicionado. Sabía que sus elecciones, aunque en última instancia eran incorrectas, no estaban equivocadas. Pero el único resultado que nunca obtuvo, una de las cosas que más le destrozó el corazón en el infierno, es que nunca llegó a ser un héroe. Y, justo ahora, por la única persona en la que en este momento, él más confiaba y podía respetar, había sido verdaderamente, plenamente reconocido como uno. Que así sea, respondió finalmente, haciendo un esfuerzo titánico para no dejar que su voz se quebrara. Voy a estar de acuerdo con esta tontería. Me inscribiré en esta academia tuya también. ¿Feliz ahora? Ella le sonrió, habiendo leído bien su corazón. Muy. Se volvió hacia la puerta, esperando a que los hombres volvieran a entrar. Y ahora rezamos para que este gambito mío funcione. Resulta que de los dos policías, uno era un fanático de Mirko y el otro tenía un inmenso respeto por su trabajo y dedicación. Ciertamente no es que sus solicitudes, no expresadas y habladas, menos que legales, no tuvieran efecto en su opinión sobre ella, pero, podían entender de dónde venía.
Ambos eran padres. Aún así, no era como si tuvieran un rango particularmente alto dentro de la fuerza. Incluso si colaboraran plenamente, no podían hacer mucho de verdad. Sin embargo, mientras reflexionaban sobre lo que podían hacer, el jefe de policía entró en la habitación. Él acababa de enterarse de que Mirko estaba en la estación, y vino esperando tener una palabra de agradecimiento con ella, después de que una de sus recientes hazañas en el trabajo hubiera resultado en que ella salvara heroicamente la vida de su hija, que había sido tomada como rehén por un villano. Los dos hombres intercambiaron una mirada, se asintieron con la cabeza y le contaron al jefe la situación en cuestión. Si él hubiera estado en la sala de interrogatorios, en lugar de estos dos novatos, no se habría dejado engañar tan fácilmente al aceptar un razonamiento tan descabellado sobre una mera implicación. Sin embargo, después de haber escuchado la historia de la explicación de los dos hombres completamente convencidos de sí mismos, simplemente se lo tomó al pie de la letra, como lo hicieron ellos. Y como esperaban los dos hombres, el mayor vio en ella una oportunidad perfecta para agradecer al héroe, que se sentía obligado a aprovechar. Se tiraron de los hilos. Un encubrimiento iniciado silenciosamente. Las voces disidentes persuadieron al silencio. Y así Shirou Todoroki, conocido como Shirou, antes Emiya, y además antes Shirou Emiya, renació socialmente como Shirou Usagiyama, el misterioso hijo adoptivo de Rumi Usagiyama, o dependiendo de a quién se le preguntara, hijo adoptado, de quien nadie estaba seguro de cuándo había adoptado, pero nadie podía encontrarlo en sí mismo para cuestionar públicamente. Por supuesto, incluso más allá de los problemas que ambos habían imaginado inmediatamente, algunos cambios en sus vidas no habían sido fáciles. Principalmente, el hecho de que ahora los dos tenían que convivir. Solo limpié el piso. No podrías esperar 5 minutos para cruzar. No hay necesidad de hacer eso todos los días, ¿verdad? Rumi Usagiyama no estaba lista para ser madre, fingir o no. ¿Podrías por favor no llenarte de bocadillos en este momento? Estaba a punto de comenzar con la cena, maldita sea. Shut up, ¿eres mi mamá ahora? De hecho, entre el caos que se produjo en la familia inmediata de Rumi, que ella rechazó con una facilidad sospechosamente practicada, su propia madre, y por extensión ahora, la abuela de Shirou, tenía una pregunta muy atenta que hacer. ¿Cuál es el padre, aquí? Shirou. ¿Por qué demonios tenemos tantos platos ahora? Eso es una pérdida de dinero y espacio en el armario. ¿Un juego es suficiente? No. No permitiré que suframos viviendo como cerdos, mamá. Los 5 años que seguirían difícilmente podrían describirse como tranquilos y pacíficos. Shirou. Te dije que dejaras de limpiar mi habitación, no hay necesidad. Sé dónde están mis cosas, hasta que las guardes. ¿Dónde diablos pusiste mis libros BL? Ten algo de vergüenza, mujer. Mira la carpeta negra en el tercer cajón. Pero, si le preguntaras a alguno de ellos si estaban más felices que antes, Rumi, por el amor de todo lo que es santo, no podrías usar nuestro presupuesto de comida en caprichos. Pero esas gafas de sol eran demasiado geniales para pasarlas. Y en realidad podrías obtener una respuesta honesta de cualquiera de ellos. Vamos, Shirou, una carrera al campo de entrenamiento. Hoy. ¿Te acordaste de pedirme permiso para entrenar de antemano, no? Ops. Cifras. Suspiró. Tendremos que ser sigilosos. La respuesta sería, ya sea de una sonrisa brillante y confiada, o de una cansada pero satisfecha, de todos modos. Por supuesto. Prólogo fin. Una espada reforzada. Prólogo, extra. Error de Todoroki. Enji Todoroki era, según los estándares más objetivos, un buen hombre. La mayoría de los que conocían su vida privada en los últimos años se sentirían incrédulos al escuchar tal declaración, pero no obstante, era la verdad. Según la mayoría de estándares objetivos, su excesiva seriedad y sentido de la responsabilidad normalmente se considerarían virtudes, y eran lo suficientemente fuertes como para influir fuertemente en la mayoría de su personalidad y decisiones. Simplemente eran tan fuertes como para ser considerados defectos fatales. Su impulso competitivo era una necesidad para cualquiera que aspirara seriamente a ser un héroe de alto rango, y la única razón por la que podía considerar seriamente competir con All Might por el rango M1. Simplemente se sumaba a sus defectos fatales sobre la cola y los mentos. Para presenciar ese aspecto de su carácter, uno solo necesitaba mirar su proceso de pensamiento durante su matrimonio arreglado. Era plenamente consciente de lo mal que estaba y de lo que estaba sacrificando su esposa, y eligió pasar por ello sin importar nada debido a que juzgaba que el resultado valía la pena. Pero decidió ser un buen esposo para ella para asumir la responsabilidad de lo que le pidió que sacrificara.
Es decir, su idea de lo que implicaba ser un buen marido. De manera similar, se podría ver en su proceso de pensamiento al decidir entrenar a su hijo primogénito. Ese hijo no había sido el resultado ideal que imaginaba. Sin embargo, él era su hijo. Así que decidió asumir el deber y la responsabilidad de tratarlo de la misma manera que lo habría hecho si hubiera sido el hijo perfecto que quería. Él mismo simplemente no comprendía los problemas subyacentes con lo que era ese tratamiento. Si hubiera sido el tipo de hombre que dice lo que piensa mejor que nada, tal vez esas pocas personas que sabían de sus acciones menos sabrosas tuvieran una opinión diferente de él. Pero, por desgracia, se necesitaría una capacidad de lectura de corazones cercana a la de un lector de mentes real para ver realmente lo que pasó por la cabeza del hombre. En cierto sentido, se podría afirmar que Enji Todoroki llevaba una vida muy virtuosa, siguiendo sin vacilar un código de ética, de acuerdo con todo lo que la sociedad consideraba bueno. Uno podría afirmarlo, al mirar sus acciones desde su propia perspectiva. Y así, cuando ese hijo comenzó a desmoronarse de su educación, sintió como si su propia forma de vida lo estuviera traicionando. Y así, cuando tuvo lugar su desafortunada muerte, sintió como si el mundo mismo lo hubiera traicionado. No es una conclusión muy lógica cuando se observa con frialdad, pero los sentimientos nunca se habían preocupado mucho por la lógica. La mayoría de los hombres en esa situación, incluso hombres más grandes que él, habrían recurrido a beber su dolor y su traición, cediendo gradualmente al vicio y perdiendo el control de sus vidas. Enji Todoroki no era mejor que esos hombres. En su lugar, simplemente adoptó los medios alternativos de hiperfijar en su ambición. Un enfoque más productivo que, de forma aislada, la sociedad estaría de acuerdo en ser una mejor decisión. Sin embargo, como demostraron los efectos autodestructivos de caer en un vicio, esta diferencia no fue menos dañina para su familia. Si Shirou nunca hubiera nacido, lo más probable es que simplemente se hubiera convertido en un adicto al trabajo trastornado y hubiera terminado dando la impresión superficial de un padre indiferente y abusivo. Pero Shirou había nacido, y de todos sus hijos e hijas, él era el único nacido con el mismo cabello que su primogénito Toya. Convertirse en un recordatorio vivo y físico de ese hijo, del que inconscientemente se esforzó tanto por evitar recordar. Si las cosas nunca hubieran llegado al punto de ruptura, su presencia en la casa se habría convertido en un impedimento en los ataques más extremos de Enji, al tiempo que aceleraba la degeneración de su salud mental, simplemente por ser una existencia en la que ni siquiera pensar. Como carecía de la fortaleza mental para enfrentar el mero recuerdo de Toya en ese momento. Pero el accidente ocurrió. Y Enji Todoroki ya no podía seguir ignorándolo. El mismo sentido del deber y la responsabilidad que unía el núcleo de su ser no aceptaba seguir ignorándolo, no cuando sabía que necesitaba hablar con él, hablar de lo sucedido, confrontar la confusión interna que estaba seguro que el chico debía haber tenido. Estado sintiendo. Él no podría. Y continuó a pesar de todo. Como carecía de la fuerza de voluntad para obligarse a sí mismo a afrontar el recordatorio que ahora deseaba más que nunca evitar. Y tensó su ya delicado estado mental hasta el punto de derrumbarse. Él sabía. Sabía que tenía que afrontarlo y hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. Y luego el chico se fue. Durante los primeros días, simplemente se hundió más en la negación, incluso mientras se encogía de hombros ante el juicio penetrante de sus otros hijos. Es solo un mocoso ingenuo. Volverá por su cuenta en poco tiempo o, en el peor de los casos, será encontrado y traído por algún otro héroe. Esto último le habría traído un poco de vergüenza, pero sentía que se lo merecía, al menos. Habría estado significativamente más preocupado por lo que podría hacer un niño sin supervisión si el niño hubiera manifestado un Kirk, particularmente con lo destructivo que podría ser su Flame Kirk, pero él es Kirkless. Sin que Shirou lo supiera, se le habían realizado pruebas durante los primeros días de su vida, como lo habían sido para todos los niños Todoroki, pruebas cuyo propósito no conocía en ese momento, y la conclusión del médico había sido sólida. Su cuerpo era el de una persona sin Kirkless. De hecho, había añadido el médico, es casi como si este chico hubiera sido sacado directamente del tiempo antes de que existiera Quirks. Así es como se ve su genoma recesivo, un detalle que le había facilitado un poco el haber desviado la mirada del chico durante tanto tiempo. Después de todo, preocupado por mostrar un despertar demasiado agudo demasiado temprano, Shirou había estado entrenando cuando estaba lejos de miradas indiscretas, y solo 2 personas en un estado momentáneo muy no mentalmente sano lo habían presenciado empleando su hechicería, un recuerdo fácilmente descartado como equivocado de qué tan cargado estuvo el evento. Si no hubiera sido por un incidente terriblemente cronometrado que
provocó un malentendido igualmente terrible. Enji habría salido a buscar a su hijo al tercer día. Sin embargo, en el segundo día, le llegó la terrible noticia de lo que parecía ser una explosión de gas que diezmó una casa residencial relativamente cercana, dejando a su paso los cuerpos fragmentados y dañados de sus habitantes, al menos uno de los cuales desapareció, probablemente vaporizado. Un destino que potencialmente también podría haber sucedido cerca de un transeúnte desafortunado, pero afortunadamente, no se habían reportado desapariciones en los días siguientes. No podía imaginar otra explicación para que un niño pequeño e impotente pasara tanto tiempo sin ser encontrado e inadvertido. Podría haber sido una suposición infundada, pero demasiado fácil de creer incluso para un hombre más arraigado de lo que era en ese momento. Había sucedido. Otra vez. A partir de ese día, Enji Todoroki se convirtió en el caparazón de un hombre, no muy diferente de lo que había quedado un cierto mago que una vez rescató a cierto niño del infierno. Pero mientras que cierto mago había sido, en ausencia de cualquier otro impulso, alimentado por su deseo de salvar a alguien, el combustible de Enji Todoroki habían sido los defectos fatales que lo habían definido hasta ese momento y lo habían llevado a ese estado. Deber y responsabilidad. Para un observador externo, el héroe de Endeavor simplemente se había vuelto más estoico de lo que era. Rara vez pronunciaba más palabras que las estrictamente necesarias y su rostro parecía permanecer inexpresivo. Pero sus acciones fundamentales no habían cambiado en lo más mínimo. En todo caso, parecía estar más dedicado a su causa que nunca, sin tener nada más que pudiera distraerlo de la persecución resuelta de sus objetivos profesionales. La desaparición de Shirou nunca fue reportada. Su misma existencia nunca se mencionó. Sorprendentemente, la influencia de este cambio en el resto de su familia fue mínima. Para empezar, siempre se había distanciado de los hijos que le quedaban aparte de Shoto. Su esposa Rei, una de las personas que mejor lo entendió, podría haberlo captado, pero nunca volvería a entrar en contacto con él durante muchos años. Shoto fue quizás el más afectado por el cambio, pero aunque el camino fue diferente, el destino se mantuvo igual. Su padre puede ser más silencioso y menos presionado ahora, pero el entrenamiento, su intensidad y su insistencia en que se adhiera a él no cambiaron. Si bien esa diferencia normalmente habría supuesto una mejora levemente positiva en el resultado, con el tiempo llegó a reconocer lo que recordaba como la inhumanidad de su gemelo como otra consecuencia más de que su padre fuera el tipo de hombre que era. El reconocimiento de que la pérdida de ese hermano estaba ligado al comportamiento de su padre, algo que, habiendo nacido después de la muerte de Toya, aún no había experimentado antes, agravó lo que sentía por su padre en un sentimiento que no era menos intenso que él. Hubiera sido, si Shirou nunca hubiera existido. Simplemente tomó una forma ligeramente diferente. Una diferencia menor esencialmente irrelevante. Porque Shoto cambió de opinión sobre su gemelo perdido después de que sus sentimientos de ese día se enfriaron. Vagamente recordaba cómo, incluso comparado con el resto de sus hermanos, Shirou había sido ignorado particularmente por su padre. Fácilmente podría hacer una conexión con lo inhumano que terminó por culpa de su padre. Y más importante, el método y la razón detrás de su desaparición lo llevaron a notar que, a pesar de haberlo comparado con su padre, era una persona muy diferente. Aún no había podido percibir la bondad en el carácter de su padre, pero había logrado percibir la de su hermano. Normalmente, el trauma asociado con los eventos de esa noche hubiera impedido que tal pensamiento ocurriera, y su odio activo y en constante crecimiento hacia su padre lo arrastró incluso bajo la alfombra de culpar a su padre por todo lo malo en su vida. Además, comenzó a culparse a sí mismo. Podía recordar la expresión de dolor en el rostro de su hermano el día en que se enfrentó a por qué lo estaban evitando, aunque solo fuera de manera vaga. No pudo evitar pensar que, si no hubiera sido un idiota y se hubiera dado cuenta antes de que estaba equivocado, tal vez podría haber salvado a su hermano. Su recuerdo de Shirou se volvió, en un sentido retorcido, idealizado. Con el tiempo, mencionar la existencia de Shirou en la casa Todoroki se convirtió en un tabú tanto como hacerlo con Toya. Y así, a medida que pasaron los años, se solidificó que el primer paso, y ciertamente no el último, en la predicción de Justeas se había cumplido. El primero de los más cercanos a Emilia, su familia de sangre, se había vuelto más infeliz a través de su existencia.